A menudo, las historias más fascinantes de una ciudad no están en sus grandes monumentos, sino en sus bordes, en esos lugares que el mapa turístico suele ignorar. Hoy nos vamos al extremo este de la isla de Hong Kong, a un lugar cuyo nombre original estaba relacionado con un tabú sobre la muerte. Pues sí, hoy analizamos a fondo la historia oculta de Chai Wan y Siu Sai Wan. Las fuentes que manejamos son un análisis muy detallado que desvela 5 relatos clave sobre la transformación de la zona. La misión es descubrir cómo lugares que a primera vista parecen de lo más corrientes, en realidad guardan claves sobre la memoria cultural, conflictos lingüísticos y, bueno, la constante reinvención del espacio urbano en Hong Kong. Vamos a desenterrar algunas joyas para quienes busquen entender de verdad esta ciudad. Y lo primero que llama la atención es que la historia empieza en el propio nombre, Chai Wan. Suena bastante normal, pero tiene miga. Mucha. Literalmente, Chai Wan significa Bahía de la Leña. El nombre viene de los leñadores Hakka, que fueron los primeros pobladores de la zona. Es un nombre, digamos, de origen humilde, ligado al trabajo y a la tierra. Hasta aquí todo bien. Pero el problema, según he visto en nuestras notas, viene con los idiomas, porque en cantonés, que es la lengua mayoritaria allí, la palabra chai se parece peligrosamente a la expresión coloquial para morir, que es la chai. Exacto. Y eso no es una simple anécdota, es un tabú cultural enorme. Imagina el problema para los promotores inmobiliarios. Nadie quiere comprarse una casa en un sitio que suena a Bahía de la Muerte. Era un auténtico quebradero de cabeza. Claro, me lo imagino. ¿Y qué hicieron? ¿Intentaron cambiarlo? Lo intentaron, sí. Durante el gran desarrollo de los años 50, la administración colonial británica, que era muy consciente de estas cosas, propuso un nombre alternativo, Tsui Wan, que significa Bahía Esmeralda. Ah, mucho más poético. Mucho más poético, más elegante y, sobre todo, sin ninguna connotación fúnebre. Y claro, esto montó un buen lío, una auténtica guerra de nombres. Por un lado, la memoria de los trabajadores Hakka, con su Bahía de la Leña, y por otro, la administración intentando, digamos, higienizar el mapa con su Bahía Esmeralda. Es una tensión clásica en la historia de Hong Kong. La memoria local frente al pragmatismo colonial. Lo curioso es el resultado. Al final, el nombre original, Chai Wan, aguantó el pulso y se quedó. Pero la propuesta de Tsui Wan no se desvaneció por completo. Es increíble que toda esa atención cultural haya quedado reducida a un solo cartel, al nombre de una urbanización. Si no sabes la historia, pasas por delante y no significa nada. Pero ahora entiendo que el único vestigio de esa batalla es la urbanización Tsui Wan Estate. Es un monumento silencioso a un conflicto que casi borra la identidad original del lugar. Y esa costumbre de transformar los nombres no se detuvo ahí. La zona de al lado, que hoy es Siu Sai Wan, originalmente se llamaba Siu Chai Wan, la pequeña bahía de la leña. Pero los británicos, al transcribirlo, adaptaron fonéticamente Chai por Sai, que suena parecido pero significa oeste. Así, de un plumazo, borraron la referencia al trabajo y la sustituyeron por una simple coordenada geográfica, pequeña bahía del oeste. O sea, que los propios nombres de los barrios son como un archivo. Cuentan una historia de migraciones, de trabajo y de cómo una administración extranjera intentaba poner orden no solo en las calles, sino hasta en las palabras. Totalmente. Y esa tensión entre lo local y lo colonial no se quedó solo en los nombres. Si te mueves un poco más al este, hacia la costa, encuentras esa misma dualidad escrita en piedra y acero. Ahí nos encontramos con un superviviente de otra época, el faro de Cape Collinson. Es de 1876, uno de los edificios más antiguos de la zona. La imagen es potentísima. Un faro solitario, guiando barcos en la era dorada del comercio, el Hong Kong del siglo XIX. Su ubicación lo es todo. Aislado, mirando al Pacífico, es el símbolo de un Hong Kong que se abría al mundo como Puerto Franco, como un nodo comercial de Oval. Es un lugar que transmite una sensación de orden, de paz y de control sobre el mar. Sí, es un sitio para reflexionar, catalogado como edificio histórico y perfecto para entender esa faceta marítima de la ciudad. Pero claro, la paz en ese rincón del mundo no iba a durar eternamente. Ni mucho menos. De hecho, ese símbolo de paz y comercio pronto tuvo un vecino que representaba exactamente lo contrario, el miedo a la guerra. Y aquí la historia da un vuelco. Justo al lado del faro, en 1938, con la amenaza de Japón cada vez más cerca, los británicos construyen la batería de Cape Collinson, una fortaleza costera.
El diseño de esa batería ya te dice mucho sobre la urgencia del momento. No es un castillo medieval, es una obra de ingeniería militar moderna. Los búnkeres tienen formas redondeadas, muy suaves, que no es por estética, sino para que los proyectiles de artillería rebotaran o desviaran su impacto. Tenía 2 cañones de 6 pulgadas y una plataforma para un reflector gigante de 90 centímetros que peinaba el mar buscando barcos enemigos. O sea, construyen esta fortaleza impresionante, con tecnología punta para la época y al final no dispara ni un solo tiro. Me parece increíble. ¿Qué pasó exactamente para que quedara inutilizada tan rápido? Pues esa es la gran tragedia de este lugar. Su historia no es de heroísmo, sino de colapso. El 19 de diciembre de 1941, el avance japonés por la isla era tan rápido e imparable que el mando británico dio la orden de autodestruirla, para que sus cañones y su tecnología no cayeran en manos enemigas. Es tremendo. La fortaleza fue neutralizada por sus propios defensores antes de entrar en combate. Es una historia que habla de la fragilidad de las defensas, de cómo una retirada estratégica puede convertir en inútil la estructura más imponente. Lo irónico de todo esto es que, como nunca llegó a combatir, las ruinas están casi intactas. Es una paradoja tremenda. Pero la historia no acaba ahí. Aún hay otra vuelta de tuerca. Y menudo giro. Resulta que hoy la mayor parte de esas ruinas, los búnkeres principales, están dentro del perímetro del centro penitenciario de Cape Collinson. La historia está literalmente encerrada tras los muros de una cárcel. Lo que crea lo que podríamos llamar una accesibilidad invisible. Sabes que la historia está ahí, a unos metros, pero no puedes tocarla. La convierte en un objeto de deseo para exploradores urbanos y amantes de la historia. Pero si la historia está literalmente encerrada, ¿qué sentido tiene? Significa que es un capítulo perdido para siempre, que no hay forma de conectar con él. Afortunadamente, no del todo. Y aquí está la clave para el visitante curioso. Aunque no se pueda entrar en la zona principal, hay 2 maneras de acercarse a este pasado. La primera es subir al mirador de Pottinger Peak. Desde allí tienes una vista panorámica por encima de los muros de la prisión. Ves las ruinas a distancia. Es una sensación un poco melancólica, como espiar a un fantasma encarcelado. ¿Y la segunda? La segunda es para quien le guste caminar y explorar. En un sendero cercano, si buscas bien, encuentras un búnker más pequeño que sí es accesible. Era la estructura que albergaba el generador eléctrico de la batería. No son los cañones, pero encontrar esa pequeña pieza del puzzle, tocar sus muros, te da una conexión mucho más real y tangible con esa historia silenciosa. De una fortaleza que enmudeció a un parque que, si sabes escuchar, tiene muchísimo que contar. Nuestra cuarta parada es el actual parque de Chaiwan. Lo ves hoy, lleno de gente, y piensas que siempre ha estado ahí. Pues su origen no tiene nada que ver. Desde 1925, ese mismo terreno era un importante campamento de los Boy Scouts de Hong Kong, conocido como la Colina de los Scouts. Representaba un ideal muy de la época colonial, un espacio para la formación del carácter juvenil, la disciplina, casi con un aire militar. Pero en los años 80, la expansión urbana de Hong Kong era insaciable. Se necesitaba espacio como fuera. Así que la colina fue allanada y, junto con terrenos ganados al mar, se convirtió en el parque público que conocemos. Refleja un giro total en las prioridades de la sociedad. Pasamos de un espacio dedicado a la formación de una cierta élite juvenil con un modelo muy británico a un espacio de ocio abierto para todos los ciudadanos. Es la democratización del suelo urbano. La historia podría acabar ahí, pero hay un giro final. En 1973, mientras dragaban la bahía, encontraron 2 cañones británicos enormes y antiquísimos en el fondo del mar, probablemente de alguna guarnición del siglo XIX o incluso anterior. Y aquí vemos de nuevo el pragmatismo tan típico de Hong Kong. Los cañones se recuperan, se restauran, y en 1985, cuando se inaugura el nuevo parque, ¿dónde deciden colocarlos? Pues precisamente en la zona que conmemora la antigua colina de los Scouts. Pero, ¿por qué poner unos cañones de guerra en un parque infantil? ¿No es un poco contradictorio? Ahí está lo fascinante. Este lugar se convierte en un palincesto, en un texto donde se escriben varias historias unas encima de otras. Tienes 3 capas de tiempo en un mismo punto. La primera es la defensa militar pura y dura, los cañones del siglo XIX. La segunda es la formación colonial, la memoria del campamento de los Scouts. Y la tercera es la vida moderna, el parque público. Claro,
Ya lo veo. Es un ejemplo perfecto de cómo esta ciudad recicla su pasado. Coge unos restos de la historia militar, unas armas, y los resignifica. Los convierte en piezas de museo al aire libre, en símbolos de historia, dentro de un espacio de paz donde juegan los niños. No los esconde, los integra. Exacto. Y de los símbolos de piedra y metal del pasado podemos pasar a los sabores del presente, que también nos cuentan la historia más reciente. Nuestra última parada es en Siu Sai Wan, y se recorre a través de su comida. Siu Sai Wan es un barrio que prácticamente no existía hace 40 años. Se construyó sobre terrenos ganados al mar, en los 80. A primera vista es un barrio residencial, moderno, denso, funcional. Pero su historia se puede, literalmente, saborear. Porque la comida, en un lugar como este, funciona como un archivo viviente. El horario de un restaurante, su menú, el tipo de comida que sirve, todo eso nos habla de la transición de una comunidad que nació siendo industrial a la comunidad puramente residencial que es hoy. Pongamos ejemplos, que es como mejor se ve. Cerca de la antigua zona industrial está el restaurante Chak Ki. Abre a las 6 de la mañana. Me imagino a los trabajadores de las fábricas a esa hora. Ese tipo de local tiene un ambiente que no se puede replicar. Es un viaje en el tiempo. Su horario es un eco de esa época, cuando su función era dar de desayunar a los obreros antes de entrar al turno. Es un vestigio de un ritmo de vida que casi ha desaparecido. Luego tienes asadores tradicionales como San Kwai Heng. Representan la persistencia de la artesanía, del sabor de siempre, en un entorno que ha cambiado por completo a su alrededor. Es la resistencia de lo local. Y finalmente, la última capa. Las cafeterías modernas que han ido apareciendo en los centros comerciales, como Daily Giz. Su existencia ya nos habla de otra cosa. De la llegada de una población más joven, de familias con otros hábitos, con un estilo de vida más centrado en el ocio. Cada uno de estos locales es un punto en el mapa de la memoria del barrio. Te cuentan una historia de cambio social y demográfico a través de sus platos y sus horarios. Así que la ruta para entenderlo todo podría ser esta. Empezar el día explorando la historia militar en las colinas de Cape Collinson, con esa sensación de solemnidad y de pasado bélico, y terminarlo en el moderno y tranquilo paseo marítimo de Siu Sai Wan, cenando en uno de estos locales. Ese recorrido físico, desde la colina de la guerra hasta el paseo marítimo de la paz, es una metáfora perfecta del propio viaje de Hong Kong en las últimas décadas. Y la comida local es la banda sonora de esa transformación. Conecta la gran historia con la vida cotidiana de la gente. El viaje ha sido increíble. Hemos pasado por nombres que escondían tabúes, por un faro que vio llegar la guerra, una fortaleza que nunca luchó, un parque con 3 pasados y sabores que cuentan una historia reciente. Si unimos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? Lo que es realmente potente es que todas estas historias, desde el tabú de un nombre hasta el menú de un restaurante, nos muestran una constante: la lucha de Hong Kong por reconciliar su pasado pragmático y a menudo violento con su presente comercial y pacífico. Cada joya oculta es una cicatriz o un monumento de esa misma lucha. Es verdad. Y el hecho de que estas historias sobrevivan precisamente en la periferia, en Chai Wan, no es casualidad, ¿verdad? Para nada. Su condición de periferia ha sido su salvación, paradójicamente. Mientras el centro de la ciudad era devorado por un desarrollo comercial implacable que borraba casi todo, los bordes han funcionado como una especie de reserva de memoria, donde las capas del pasado no se han borrado del todo. Y también hemos visto que Hong Kong no trata su pasado como algo sagrado que se mete en un museo. Es mucho más práctico. Transforma los restos de la historia en nuevos símbolos. Unos cañones se convierten en decoración para un parque, unas ruinas inaccesibles se convierten en un destino misterioso para exploradores. Es una estrategia constante de reciclaje simbólico. Cogen los fragmentos del pasado y les dan una nueva función, un nuevo significado en el presente. Es una forma muy particular de mantener viva la memoria en una ciudad que vive en un estado de cambio permanente. Y eso nos deja con una última idea para darle vueltas. La forma en que una ciudad trata sus ruinas dice mucho de cómo elige recordar. Encierra su historia tras los muros de una prisión, como la batería, o la exhibe en un parque para que jueguen los niños, como los cañones. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué historias están ocultas en los bordes de nuestros propios barrios? ¿Y qué hemos decidido hacer con ellas?